Y hoy estamos aquí para celebrar el Seminario de Investigación, Estudios Críticos Feministas de las Ciencias Sociales en México y Centroamérica, no como un producto cerrado que concluye hoy, sino como un seminario de investigación y como un proceso del que muchas de las que estamos aquí formamos parte y que espero que no se detenga en los muros de la universidad. Quiero dar inicio a esta actividad con un poema de Calixta Gabriel Chiquín, que es maya cachiquel, que dice: con sangre voy a escribir la historia del pueblo maya en Guatemala, el sufrimiento del pueblo en la miseria. Con poesía redacto la frialdad de la injusticia, el racismo y la discriminación. Mi pueblo con hambre, la miseria y el dolor. Hoy alzo mi canto al cielo, canto que es la voz del pueblo. Los turistas conocen solo la pantalla de los países, violan los valores culturales, explotando nuestros trajes y pisotean nuestra dignidad, contribuyendo a la explotación y a la discriminación y a la exclusión social. Los investigadores usan al indígena para sus investigaciones, estudian al ser humano como espécimen, reliquia de la historia, desconocen nuestra filosofía, nuestra cultura e ignoran nuestras tradiciones. Hoy, con poesía, sello la vida, que todos somos seres humanos sobre la faz de la tierra. Quise empezar con este poema porque la poesía es un elemento artífice de la política de la memoria que, entre otros medios como la música, el canto, la radio, el baile, ha posibilitado a distintas pensadoras y analistas, mujeres, indígenas, pobres, lesbianas, escribir y divulgar sus análisis y experiencias sobre el racismo desde otros lugares menos distorsionadores que el de los padres blancos de la poesía. Para muchas mujeres la poesía no solo se trata de conocimiento, sino de sobrevivir como poetas que han sentido, han hablado y han escondido su dolor en el mismo lugar donde han ocultado su poder, como decía Audre Lorde. Por eso, a lo largo de los apuntes críticos feministas en México y Centroamérica, que es la presentación con la que yo me comprometí en este día, voy a hacer uso de algunos poemas que resultan sugerentes para las apuestas feministas ante el racismo, el genocidio, la violencia sexual y la economía colonial en México y Centroamérica, que son algunos de los temas que vamos a presentar hoy aquí y que ninguno de ellos se vive teóricamente. Por otro lado, quiero decir, que estos apuntes los voy a ir metiendo entre cada una de las presentaciones, pero sí quería, antes de empezar el seminario, quería hacer mención, de nuevo recalcar que este seminario no es un producto, sino es un proceso que construimos a manera de bricolage y a manera de cadáver exquisito, que son herramientas de investigación que utilizan la creatividad y la provocación para hacer teoría inspiradora con poderes mágicos de contagio. En este seminario han participado varias antropólogas, historiadoras, sociólogas y politólogas feministas como invitadas especiales para discutir algunas de las preguntas que yo me he planteado en mi investigación postdoctoral, y en donde además hemos hecho lecturas de algunas de las autoras a las que hago referencia en mi trabajo. Las asistentes a este seminario, muchas de ellas feministas, son quienes han abonado a las discusiones y a los debates de la teoría feminista del sureste mexicano y de la región centroamericana, y es por eso que lo que estamos presentando aquí no se trata de un trabajo individual, es decir, no se trata de mi investigación postdoctoral, sino de una reflexividad teórica colectiva, o de, como dirían las mujeres del grupo de Cajlá, una reflexión teórico-grupal. Así que con estos dos breves apuntes quiero dar inicio a esta clausura, o actividad de cierre o actividad de inicio para otras cosas más allá de la universidad. Y creo que este es también una constelación feminista, las que estamos aquí, porque llevamos también años enredándonos en muchas actividades, en muchos proyectos, y yo estoy feliz de verdad de que me acompañen y me hayan dado su apoyo para este seminario. Voy a dar inicio, voy a presentar primero a
Patricia Arroyo esté aquí porque también hemos compartido muchos espacios. Marta Casaus también fue nuestra profesora, nuestra mentora, nuestra amiga y una persona que nos ha inyectado de mucha energía para vincular también nuestros trabajos académicos con los espacios políticos. Y con Marta también hemos estado muy cercanas a los procesos de justicia que se están llevando a cabo en Guatemala, como el caso de Efraín Ríos Montt, en donde estuvimos también acompañando el proceso junto con Marta, que fue perito en el juicio, y también en el caso Sepur Zarco. Entonces, estos como vínculos entre el trabajo académico, el trabajo político y el trabajo también vital de las investigadoras es una de las cuestiones también que hemos ido conversando a lo largo de las sesiones que hemos tenido en este seminario, y me parecía también importante traerlo porque no está desvinculado la producción de conocimiento de los contextos sociales en donde investigamos, de los contextos políticos, y bueno, de verdad que estoy súper agradecida con Morna y con Patricia de que estén aquí. Voy a presentar, para ya no quitarle más tiempo a Patricia, que ella es doctora en Literatura y Cultura Latinoamericana por la Universidad Estatal de Ohio y es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Los Ángeles desde el año 2015. Patricia se especializa en Historia, Literatura y Cultura Visual Centroamericana con enfoque en el periodo que comprende las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Sus temas de investigación se centran en el estudio del papel de la producción cultural en la conformación e institucionalización de imaginarios sociales, estructuras de desigualdad y prácticas de exclusión social, política y económica. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos sobre diversos temas como la producción literaria y pedagógica de escritoras e intelectuales centroamericanas, las culturas políticas en América Latina, los estudios culturales latinoamericanos, los regímenes de representación visual de la diferencia social en Centroamérica y las lógicas representacionales del cine indigenista en México. Actualmente está escribiendo un libro sobre el tema que nos va a presentar hoy. Se trata de un proyecto que analiza las políticas de los manuales de economía doméstica, los cuadros de costumbres y la literatura sentimental en la articulación de la diferencia de género, etnia y clase en el istmo centroamericano. Y nos va a presentar un trabajo titulado Economía doméstica y modernización capitalista en Centroamérica. Muchas gracias, Pati. Pues muchas gracias, Marisa. Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Querría agradecer, antes de empezar, dar un agradecimiento, bueno, pues por un lado al PUEG, ¿no? Al Programa de Estudios de Género, que ya es Centro de Investigaciones de Estudios de Género, entonces, y también, por supuesto, a Marisa, que te agradezco muchísimo la invitación y estoy, la verdad, muy contenta de estar aquí y poder compartir pues mi investigación con todas ustedes. Yo les voy a hablar, como Marisa ha mencionado ya, les quería hablar de un proyecto que está en cierta medida en progreso, en el que estoy trabajando en este momento, y que sería la escritura de un libro sobre este tipo de materiales que ella acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces hoy les voy a hablar sobre todo de manuales de economía doméstica producidos a fines del siglo XIX en el área centroamericana, ¿no? Desde Guatemala hasta Costa Rica. Y antes de empezar a hablarles de esta cuestión de la economía doméstica, creo que, no sé si tanto para contarles a ustedes como también para explicarme a mí misma qué es lo que, o de qué manera se puede vincular el trabajo que yo voy a presentar con algunas de las intervenciones algunas de las lecturas y algunas de las presentaciones que han tenido ya en el seminario. En cierto modo, seguramente mi presentación es la que está más alejada del campo de las ciencias sociales en términos metodológicos y quizá también en términos cronológicos de lo que han estado viendo, ¿no? Hasta este momento, que ha sido una temática, si no me equivoco, un poquito más contemporánea, ¿no?
Sin embargo, sé o me consta, porque he tenido la ocasión de ver algunos de los videos de las presentaciones, incluido el de la profesora Castañeda, me consta que la cuestión del trabajo doméstico, en especial la cuestión del trabajo doméstico remunerado, ha sido el tema, ¿verdad?, de algunas de las presentaciones de este seminario, justamente el de la profesora, de la doctora Mary Goldsmith, que me pareció, que tuve la ocasión de ver y que me pareció extremadamente interesante y muy sugerente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que se puede enganchar un poquito con algunas de las cosas que ya han visto, ¿no? Me consta también que Marisa se ha referido en diversas ocasiones a todas las problemáticas, por un lado de índole teórica, ¿verdad?, que presenta el trabajo doméstico al feminismo como movimiento político, pero también cuestiones de índole práctica, ¿verdad? Y también, digamos, el problema que representa la cuestión del trabajo doméstico para la crítica feminista, ¿no?, en tanto locus epistémico. Yo lo que me voy a referir durante toda esta charla va a ser a dos dimensiones que para mí son complementarias y que en realidad no se pueden separar, o por lo menos a efectos de mi trabajo yo no las puedo separar, que son, por un lado, el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad?, el que realizan pues, empleadas domésticas, trabajadoras del hogar, y toda la terminología, ¿verdad?, de índole a veces muy peyorativa que se utiliza para referirse a estas profesionales en muchos espacios de América Latina, ¿verdad?, la criada, la sirvienta, la muchacha, la chacha, la mocama, etcétera, ¿no?, ese tipo de trabajo que realizan las trabajadoras del hogar y que reciben un salario a cambio de una remuneración a cambio de él. Pero por otro lado, también les voy a estar hablando sobre el trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Entonces, ese trabajo doméstico que realiza lo que podríamos venir a llamar pues el ama de casa, ¿no?, o la dueña de la casa, o la patrona, como se la denomina de manera indistinta en estos manuales con los que yo trabajo a fines del siglo XIX. Entonces, se los digo esto, les menciono esta cuestión, porque me parece que muchas veces la crítica feminista o el trabajo feminista que se ha hecho sobre el trabajo doméstico va un poquito como por separado, ¿no?, o como que va un poquito disociado en términos de los debates que tratan la cuestión del trabajo doméstico remunerado y los debates que, por otro lado, y no siempre de manera conjunta, trabajan la cuestión del trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? En ese sentido, los debates sobre el trabajo doméstico remunerado suelen estar más relacionados o han estado más vinculados a discusiones sobre pues, derechos laborales de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, o con las prácticas de explotación, de violencia y de exclusión a la que frecuentemente, por desgracia, ¿verdad?, son sometidas estas profesionales en sus contextos de trabajo. Y más recientemente también, por ejemplo, a las discusiones sobre los fenómenos de transnacionalización, ¿verdad?, de esta economía de los cuidados, ¿no? Entonces, en este trasvase, digamos, de trabajadoras domésticas desde los países del sur a los países del norte, ¿no? Y yo que vivo en Estados Unidos, pues digamos, lo veo todos los días, ¿no? Pues, las trabajadoras domésticas de Los Ángeles, donde yo vivo, son fundamentalmente mujeres centroamericanas, ¿no?, de origen guatemalteco y salvadoreño. Entonces, por ese lado, digamos, van los debates sobre trabajo doméstico remunerado. Por el contrario, los debates sobre trabajo doméstico no remunerado, ese trabajo realizado por las mujeres en su propio hogar, han ido más bien vinculados a otro tipo de discusiones, ¿verdad? A las discusiones, por ejemplo, sobre la posibilidad o la imposibilidad o las limitaciones de la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo, ¿no? O la persistencia de estructuras patriarcales como la de la doble jornada, etcétera, ¿no? Pero en muy pocas ocasiones vemos que las dos cuestiones están integradas, y eso es a mí lo que me resultó interesante, o lo que me resulta como un problema, digamos, un problema teórico y práctico que me interesaría sobre el que pensásemos hoy. Entonces, mi intención, un poco con esta presentación y con el trabajo que estoy haciendo, es volver a integrar estos dos aspectos del trabajo doméstico en una misma discusión que nos permita reconsiderar desde una perspectiva feminista, pero también de colonial, ¿verdad?, las nociones de valor y las nociones de productividad en relación al trabajo en general y en relación al trabajo de las mujeres en el hogar en particular, ¿ya? Entonces, eso es un poquito la idea que vengo a presentarles. Por otro lado, en términos disciplinarios, yo no provengo exactamente del campo de las ciencias sociales, entonces quizá en términos de metodología
mi presentación de hoy va a ser como la menos ortodoxa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizá la menos ortodoxa. Entonces no les voy a compartir trabajo de campo, no les voy a compartir entrevistas, no les voy a compartir estadísticas, ¿verdad? Porque no las tengo, ¿no? Más bien mis preocupaciones están más vinculadas al análisis de la producción cultural, ¿no? Y lo que me interesa en concreto del análisis de la producción cultural o de las producciones culturales, en especial aquellas que son de índole popular, de índole masiva, ¿verdad? Es decir, que llegan a públicos muy amplios, es su capacidad para generar y naturalizar imaginarios sociales, ¿no? Estas representaciones que tenemos todos en la cabeza de qué es la sociedad, cómo funciona y quién es quién, ¿no? En los espacios sociales. Es decir, en otras palabras, podríamos decir, o sea, ¿cuál es la relación de la cultura con las formas de producción y de reproducción ideológica? ¿No? Ese es el tipo de trabajo que yo hago con los materiales con los que les voy a presentar hoy. Y les quería contar también un poquito por qué me interesé por esta cuestión del trabajo doméstico, de dónde vino como mi interés por esta cuestión. Y tuvo que ver con algo que a lo mejor les va a parecer banal, ¿no? Pero yo no sé si ustedes se han fijado, que seguramente se hayan fijado, cómo ha habido una explosión en los últimos años, no quiero decir que antes no lo hubiera, ¿verdad? Pero en los últimos años parece que ha habido como un boom en términos de producciones audiovisuales, ¿no? Tanto cinematográficas como de series de televisión, ¿verdad? Que se centran en presentarnos historias pues sobre familias de clases medias y altas, ¿no? Y sus relaciones con el servicio doméstico, con las niñeras, con las limpiadoras, con las criadas, etcétera, ¿no? Y este fenómeno, si se han dado cuenta, por un lado se da a escala global, ¿no? Y aquí simplemente les pongo como una... o sea, son 4 ejemplos, ¿no? Pero les podría poner como 15 más o 20 más, ¿no? Pues series como Downton Abbey, ¿verdad? Que estábamos hablando con Marisa el otro día sobre esta serie. O películas francesas como el diario de una camarera, ¿verdad? O películas norteamericanas como The Help o The Butler, en fin, varias más. Películas coreanas, ¿no? Como The Housemaid. Y así podríamos dar una serie de títulos, ¿no? Que se han producido básicamente a partir del año 2000, ¿no? Y que están centrados, ¿no? en estas relaciones adentro del hogar y en las experiencias de estas mujeres que trabajan en el hogar de diferente manera, ¿verdad? Lo cual, por un lado, no es muy sorprendente si pensamos que el trabajo doméstico es un sector profesional que está en plena expansión. Podríamos pensar a escala transnacional, ¿verdad? Podríamos pensar que no lo está, pero en realidad lo está. Los números nos indican que es un sector profesional que se expande. Las producciones, ¿no? Estas producciones cinematográficas, estas producciones de series que a mí me interesaron más en concreto, tienen que ver con aquellas que se hacen cargo, ¿no? de la cuestión o del problema de las relaciones de poder al interior de los hogares latinoamericanos. Y aquí les meto esta otra diapositiva en la cual pues pueden ver películas que no sé si conozcan todas, pero seguro que varias las conocen porque muchas de ellas han circulado y son como bastante famosas, pues como la película argentina de Lucrecia Martel Ciénaga o la película peruana de Claudia Llosa, La Teta Asustada, Niño Pela, Nana. Acá en México han tenido algunas películas también, ¿verdad? Bien recientes, como por ejemplo Hilda, que si no me equivoco es del año pasado o del año anterior, ¿verdad? Que está centrada en la relación, ¿no? de una empleadora y su empleada doméstica. O ¿Qué le dijiste adiós?, ¿no? Que es una comedia musical bastante espantosa, pero que es bien interesante para analizar estas cuestiones de trabajo doméstico, ¿no? Pero podríamos seguir, ¿verdad? Películas bolivianas como Zona Sur, documentales brasileños como Doméstica, películas argentinas como Raymond, telenovelas, seriales, ¿verdad? Como musicales también, como Cheias de Charme en Brasil. Igual, no es una diapositiva que pretenda ser exhaustiva, porque hay muchas más y cada año se están produciendo nuevas producciones audiovisuales de este tipo, ¿no? Y esto me llamó muchísimo la atención. Y finalmente, otro tipo de producciones también, ¿no? Especialmente producciones norteamericanas, ¿verdad? Son estas producciones hollywoodenses que reinscriben las relaciones de dependencia y de desigualdad entre el sur y el norte, ¿no? A partir de la puesta en pantalla de fábulas románticas sobre lo que Ana López ha llamado las cenicientas latinas, ¿verdad? ¿No? Que son estas mujeres mexicanas
claro, siempre muy voluptuosas y como que muy sexys, ¿verdad? Que van al norte a ser empleadas domésticas, pero por supuesto el empleador norteamericano que ya no encuentra la pasión de las mujeres frías norteamericanas, ¿verdad? Encuentra esta chispa, ¿no? Y así, por supuesto, esta Cenicienta asciende la escala social, ¿no? Porque la rescata, ¿no? El blanco norteamericano. Entonces, bueno, o sea, simplemente se los pongo como ejemplos, ¿no? Y cómo este es un fenómeno cultural contemporáneo que me llamó muchísimo la atención y que me hizo pensar, y no quiero abundar en esto, ¿no? Y que me hizo pensar, bueno, ¿qué tipo de análisis se hacen de estas producciones culturales, ¿no? ¿Y por qué tenemos toda esta abundancia o este boom de producción fílmica y de producción televisiva sobre la cuestión del trabajo doméstico? Los análisis que vienen del campo de los estudios fílmicos y los análisis que vienen del campo de los estudios culturales, para mi sorpresa, en términos generales, han evitado abordar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la apropiación de la plusvalía o con la apropiación de capital simbólico, ¿no? Que se puede ver muy claramente en estas películas y que muchas veces simplemente son temáticas que son absolutamente consustanciales a la trama, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la película de La teta asustada, que no sé cuántos de ustedes hayan visto, ¿sí? Algunos la han visto, pues los que no la hayan visto les recomiendo que vayan a verla, porque realmente merece la pena, ¿no? Entonces, para mí esto fue una sorpresa, digamos, me pareció como una carencia, ¿verdad?, analítica, ¿no? Porque no se estaban trabajando este tipo de temas en relación a los análisis sobre estos filmes. Y la extrañeza que me causó entonces esta constatación, ¿no? O darme cuenta de estos límites interpretativos, es en realidad un poco lo que me llevó a interesarme por los imaginarios sociales, a partir de los cuales se construyeron los conceptos de trabajo productivo por un lado y trabajo improductivo por otro lado, en el contexto latinoamericano, ¿no? Y estos dos ejes son los que van a estructurar toda mi presentación, ¿verdad? Y son dos de los ejes fundamentales a partir de los cuales se articula la economía política, ¿no? Pero no solo la economía política liberal, sino también la crítica marxista a la economía política, ¿no? Entonces van a ser los dos ejes sobre los que yo me voy a estar moviendo todo el tiempo en esta presentación. A mi juicio, estos dos conceptos de trabajo productivo y de trabajo improductivo aplicados al trabajo doméstico son los que informan todavía buena parte de nuestros estereotipos negativos sobre trabajo doméstico remunerado y también buena parte de las resistencias a la hora de considerar el trabajo doméstico no remunerado como un tipo de trabajo que agrega valor, ¿no? Entonces, de ahí arrancó mi preocupación y de ahí es como pegué un salto en el tiempo y llegué a las décadas finales del siglo XIX, que me parece un momento muy crucial en el ámbito centroamericano para comprender cómo funcionan estas lógicas, ¿verdad? Y cómo se insertan estas lógicas en los imaginarios sociales. Entonces ahora pues les voy a pedir que me acompañen en este pequeño saltito en el tiempo que voy a dar hacia atrás, ¿no? Ahora sí que me voy a ir ya a las últimas décadas del siglo XIX, en un intento de ver un poquito cuáles fueron algunos de los procesos culturales a partir de los que el trabajo doméstico se transformó simbólicamente en una forma de no trabajo, ¿ya?, en Centroamérica. Y concretamente lo que yo me planteé, lo que les voy a plantear también a ustedes hoy, pues son las siguientes preguntas, ¿no? Me voy a enfocar en las siguientes cuestiones. La primera, ¿cómo se utilizaron y cómo se interpretaron estos conceptos que acabo de mencionar en las narrativas de modernidad articuladas en Centroamérica, ¿verdad? ¿De qué forma los encontramos y cómo se interpretaron? La segunda cuestión que voy a plantear es cómo se pensó la relación entre el trabajo doméstico, la creación de valor y la acumulación de capital, ¿de acuerdo? En un momento en el que la preocupación fundamental es la de modernizar estos países, ¿ya? Con un modelo de modernización, por supuesto, capitalista. La tercera pregunta que voy a plantear es ¿de qué manera se construyó el arquetipo de lo que voy a llamar el ama de casa productiva, ¿ya? Y cómo se situó esta figura en el marco de los proyectos de modernización económica para la región centroamericana? Y por último, ¿no?, y que es un poco lo que engancha mis preocupaciones del siglo XIX con nuestra práctica teórica, pero también política, ¿no?, del siglo XXI, es qué implicaciones tiene esto, ¿no?, qué implicaciones tiene estas cuestiones para los imaginarios racializados que siguen perviviendo sobre el servicio doméstico, tanto en los contextos centroamericanos como en los contextos transnacionalizados, ¿verdad? Y en ambos contextos el trabajo doméstico remunerado es un sector profesional que está hondamente racializado, aunque las líneas de racialización no necesariamente
las líneas de articulación de la diferencia étnica, de la diferencia cultural, no van exactamente por los mismos lugares, ¿verdad? Pero ambos podemos decir que son imaginarios racializados, ¿ya? Para darles un poco, no sé cuánto conozcan de este periodo de fines del 19, entonces, para darles un poquito de contexto sobre el momento en cuestión en el que yo estoy trabajando, las 3 décadas finales, ¿no? A partir de 1870 y como hasta 1900 aproximadamente, esas décadas fueron una era de profundos cambios en América Central. Entre otras cosas, porque cada una de las 5 repúblicas, ¿no? Centroamericanas experimentó su propia reforma o su propia revolución liberal. Estas revoluciones liberales fueron básicamente un proceso de reestructuración del poder del Estado y del poder de las instituciones a escala regional, y que estuvo a menudo, como ya sabemos, liderados por miembros de una clase dirigente que tenía fuertes anclajes en el periodo colonial, ¿no? Y eso es algo que la profesora Marta Casaus ha trabajado durante toda su vida, y lástima que no nos pueda compartir su experiencia hoy, ¿no? Pero que en ese momento se estaba renovando con la incorporación de una serie de familias, ¿no? Que se habían enriquecido, que se estaban enriqueciendo gracias al cultivo del café. El nuevo modelo de crecimiento económico que se plantea en esta época se articula en torno precisamente al cultivo y a la exportación del café, y conllevó la implementación en este momento de un conjunto de políticas que cambiarían el entorno natural, el entorno social y el entorno económico y material también, ¿no? de todo el istmo. Estas revoluciones liberales, ¿no? en su dimensión político-militar, fueron enseguida seguidas por procesos acelerados a gran escala de privatización y control de tierras, que fueron a su vez acompañados por la liberación de grandes cantidades de lo que entonces se denominaban brazos indígenas, ¿no? Que es básicamente mano de obra indígena. Estos brazos indígenas pasaron a integrar el creciente contingente de mano de obra a disposición de un mercado de trabajo que en teoría se estaba liberalizando, pero que en la práctica muchas veces se sobreimpusieron sobre este mercado supuestamente libre viejas estructuras de apropiación del trabajo, ¿no? Específicamente el peonaje por deudas, el trabajo forzado, ¿verdad? Que son dos instituciones que tienen una vigencia muy fuerte en Centroamérica hasta muy entrado el siglo XX en realidad, ¿no? Las ciencias sociales centroamericanas realmente se han ocupado muchísimo de estudiar el entorno de la finca de café, ¿no? Hay muchísimos trabajos súper interesantes. En Nicaragua destaca para mí el de Elizabeth Tour, ¿verdad? Que además tiene una perspectiva de género bien sugerente. En Guatemala encontramos los trabajos de Sergio Tischler o de Gustavo Palma Murga, o el de Matilde González Dizás, que no sé si lo conocen, pero que me parece particularmente interesante porque vincula procesos de modernización con violencia y racismo, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho. Pero digamos que es un espacio que se ha estudiado muy bien y que hay trabajos muy sugerentes y muy bien hechos al respecto, ¿no? Todos estos trabajos, todos estos investigadores e investigadoras han argumentado de manera muy convincente que los modelos de organización política que instituyeron las élites liberales en este periodo estuvieron en buena medida inspirados por el orden social de la finca, ¿no? O sea, la finca se convierte como un modelo, ¿no? Para la articulación del Estado. La finca y sus relaciones de dominación brutales y sus relaciones muy desiguales, ¿no? Sociales muy desiguales. En estas fincas cafeteras, para que se hagan una idea, un pequeño número de propietarios mestizos o blancos, que podían ser inmigrantes europeos o latinos locales según las regiones, dominaron y explotaron brutalmente a una vasta mayoría de trabajadores indígenas sometidos a formas neocoloniales de organización del trabajo, ¿no? Y aquí simplemente les pongo una foto que me parece que ilustra perfectamente, o que ilustra bastante bien. Es una fotografía de 1900 tomada en una finca, ¿no? Entonces tienen ustedes al capataz, que claramente es blanco mestizo, no lo podemos ver bien, ¿verdad? Que tiene como una fusta, un látigo en la mano, ¿no? Y se lo fotografía, por supuesto, con las trabajadoras indígenas, ¿verdad? Arrodilladas, ¿no? En una situación de genuflexión, que están trabajando, pero piensan en todo el simbolismo que tiene esta fotografía, ¿verdad? Detrás, ¿no? Entonces podemos ver estas relaciones neocoloniales adentro de la finca durante todo este periodo y hasta muy entrado el siglo XX. Este régimen de explotación y de exclusión social de la finca de café no estaría demasiado alejado de otras formas de dominación, ¿verdad?, que adoptaron los regímenes políticos oligárquicos, autoritarios y genocidas, ¿no?, del istmo hasta hoy en día.
Lo que les quería contar de todo esto, lo que a mí me interesa señalar de toda esta cuestión, es que, por un lado, este microcosmos de las fincas del café, que ya les he dicho que está muy bien estudiado, ¿no? Pero por otro lado, el universo de los hogares urbanos, que en mi opinión está muy poco estudiado todavía, aunque hay algunos trabajos muy interesantes al respecto, y en especial el de Aura Cumbres para el caso de Guatemala me parece fascinante y excelente, pero todavía me parece que es un espacio que está infrateorizado, infraestudiado, ¿verdad? Y como muy dejado a un lado, ¿no? En mi opinión, tanto el mundo de la finca como el mundo del hogar se estructuraron en torno a los mismos conceptos antagónicos de trabajo, ¿ya? Entonces sería la idea otra vez, regreso. Trabajo productivo por un lado, trabajo improductivo por el otro lado. Y para que ser quizá un poquito más clara de lo que estoy hablando, para clarificar de lo que estoy hablando en relación a la cuestión de trabajo productivo y trabajo improductivo, estos son dos conceptos, es una pareja de conceptos que está acuñada por Adam Smith, ¿no? En su libro clásico de la riqueza de las naciones, que después es retomada por Marx también en su crítica a la economía política, ¿ya? Y básicamente Adam Smith lo que viene a plantear, la diferencia que viene a plantear entre estas nociones es la siguiente, ¿no? Hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora y hay otro tipo que no tiene ese efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo, el segundo es trabajo improductivo. Esta distinción acuñada por Smith sería aplicada casi un siglo más tarde por las élites latinoamericanas, por ejemplo, en el caso de Argentina, si leen los textos de Juan Domingo Sarmiento, o de Domingo Faustino Sarmiento, perdón, o de Juan José Alberdi, ¿verdad?, que fueron dos intelectuales importantísimos de mediados del siglo XIX y que además fueron presidentes de la República, ¿no? Van a encontrar estas nociones permanentemente, ¿no? Y ellos asocian las nociones de trabajo productivo a la migración europea, ¿verdad?, y las nociones de trabajo improductivo a las poblaciones locales, ¿no?, que son racialmente heterogéneas, entonces, por supuesto, no pueden ser productivas, ¿ya? Esta misma idea, ¿no?, de forma similar a estos teóricos argentinos que estaban tomando la idea de Smith a mediados del siglo XIX, pues las élites centroamericanas también, en torno a 1800, comenzaron a asociar la noción de trabajo improductivo con las actividades económicas de la población local y en particular con las actividades económicas de la población indígena, las cuales consideraban desordenadas, caóticas y, como se decía en la época, poco inteligentes, ¿de acuerdo? Por tanto, incapaces de agregar valor, ¿no? La finca de café, entonces, fue sin duda una estructura fundamental de dominación y de exclusión en la región centroamericana. Pero a mi juicio no debemos olvidarnos de otras estructuras económicas, ¿no?, en concreto de la estructura económica del hogar, ¿no? Los imaginarios centroamericanos de modernidad se edificaron sobre la idea, ¿verdad?, sobre la idea y sobre la noción de la desigualdad. El imaginario de desigualdad social permeó todos los rincones del tejido social y se convirtió en la base de un momento de gran transformación material que sufrieron los espacios domésticos de las clases medias y de las clases altas en el tránsito del siglo XIX al XX, ¿no? Y lo que les voy a plantear a partir de aquí es cómo lo que voy a denominar el hogar modernizado, ¿no?, y enseguida les voy a explicar por qué lo llamo el hogar modernizado y espero que tenga sentido, ¿no?, es una de las unidades que contribuyó de forma fundamental, a mi juicio, a institucionalizar un entramado sociohistórico basado en prácticas de discriminación tanto formales como informales, ¿no?, en todos los niveles de la sociedad. En paralelo a la emergencia de nuevas estructuras de exclusión en esta época, a fines del siglo XIX lo que nos encontramos es con la emergencia de todo un conjunto de nuevas disciplinas, ¿no? Y yo les voy a hablar un poco de la emergencia de la economía política, pero sobre todo les voy a hablar del momento de emergencia de lo que se conocía entonces como la economía doméstica, ¿no?, que forma parte fundamental de mi trabajo. La urgencia por incorporar a los diferentes sectores de la población centroamericana en actividades orientadas a la producción capitalista condujo a la adopción de estrategias pedagógicas diferenciadas, cuyo objetivo era diseminar por toda la región centroamericana una serie de conocimientos económicos que se consideraban específicamente modernos.
Por un lado, se comenzaron a importar, se comenzaron a traducir, se comenzaron a circular manuales de economía política que ya eran populares en España, en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Y de hecho, toda una serie de personalidades importantes del mundo intelectual centroamericano, como por ejemplo el guatemalteco Lorenzo Montúfar, que es una figura bastante central en la época, se dedicaron a escribir sus propios manuales de economía doméstica adaptados a las circunstancias de la región, ¿no? Y también este es el momento en el que se abren las primeras cátedras de economía política en las universidades centroamericanas, en concreto en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Que es la primera que abre una cátedra de economía política. Al mismo tiempo que estos varones de las élites letradas estaban escribiendo sobre economía política, se pusieron también en marcha un conjunto de proyectos que estaban encaminados a modernizar las prácticas económicas de las mujeres, las prácticas económicas de los artesanos urbanos y las prácticas económicas de la población indígena. En cualquier caso, los supuestos en los que se fundamentaban los proyectos pedagógicos diferenciados, ¿no?, dirigidos a estos distintos sectores de la población, los presupuestos en los que se basaban sí que eran bastante similares entre sí, ¿no?, y los podríamos reducir más o menos a la siguiente premisa. En este empeño colectivo por acumular capital y por lograr el progreso material de la nación, todos los centroamericanos debían contribuir a la creación de riqueza de acuerdo a su posición social particular y a sus habilidades específicas. Y para no decirlo en mis propias palabras, sino para que se den un poco cuenta de cuál era el lenguaje que se utilizaba en la época, les voy a citar a Pilar Larrabe, que era una maestra y escritora guatemalteca, que lo decía así, ¿no? Y les cito: puesto que la sociedad está compuesta de elementos heterogéneos, necesita del cultivo de cada uno de estos elementos, ¿no? Es el fin de la cita. Siguiendo esta lógica de... bueno, esta me la voy a saltar, pero de ahí si quieren la comentamos después. Siguiendo esta lógica del cultivo de los elementos heterogéneos, ¿no? Muy pronto se comenzó a crear una red de instituciones pedagógicas, de las cuales no me voy a ocupar en profundidad porque no tenemos tiempo, pero sí ven son instituciones pedagógicas que están diferenciadas y que están orientadas a sectores de la población muy diferentes, ¿no? Y aproximadamente entre 1875 y 1883, les pongo solamente el caso de Guatemala, pero podríamos poner los casos de las otras repúblicas, ¿no? Se generan instituciones pedagógicas y educativas segmentadas, por un lado para los trabajadores urbanos cualificados y para los miembros de las clases populares urbanas, por otro lado para la población rural, ¿verdad?, como la Escuela Nacional de Agricultura, y por otro lado para las poblaciones indígenas, ¿no?, que se incorporan a estas escuelas especiales de indígenas, el Instituto Agrícola para Indígenas, etc. Cada una de estas escuelas tiene currícula diferenciados, tiene objetivos distintos. En lo que me voy a centrar, ¿verdad?, no me voy a centrar en la educación de estos diferentes grupos sociales, pero sí me voy a centrar en la educación económica de las mujeres, ¿no?, que es un poco lo que me interesa a mí. La educación femenina en esta época siguió estas mismas pautas de diferenciación y también de especialización que acabo de describir para este caso, y se convirtió en el nuevo vehículo privilegiado. El nuevo vehículo privilegiado para la educación de las mujeres sería una nueva disciplina, ¿no?, que emerge en esta época y que empieza a tomar forma en esta época, que es la disciplina de la economía doméstica. De forma similar a lo que había ocurrido con los manuales de economía política que les acabo de citar hace un poquito, muy prontito empezaron a importarse manuales de economía doméstica para jóvenes y para niñas que ya eran populares en otros lugares, ¿no? En especial se importan manuales que vienen de los Estados Unidos, que vienen de Francia, que vienen de España, que vienen de Bélgica, y se empiezan a importar. Algunos de ellos se traducen y empiezan a circular muy exitosamente a través de las instituciones educativas para niñas que se estaban fundando en este momento en todo el Istmo también. Además de estos manuales de economía doméstica, otros formatos culturales en los que ustedes podrían encontrar enseñanzas pedagógicas para modernizar las prácticas económicas de las mujeres en el hogar serían, por ejemplo, artículos de prensa, ¿no?, en las primeras publicaciones periódicas escritas por mujeres y también destinadas a mujeres que se publican en la región, que son de la década de los 1880 aproximadamente y que aparecen en Guatemala, se llama El Ideal y La Voz de la Mujer.
En los artículos de costumbres también pueden encontrar muchas referencias a la cuestión de la educación económica de las mujeres. Y por último, en otro tipo de literatura que yo he trabajado y que me interesa mucho, que es las novelas y las obras de teatro sentimental, ¿no? Que eran unos formatos que se publicaban generalmente en forma de folletín y que en los periódicos, ¿no? Y después se compilaban y se publicaban en forma de novela y que circulaban mucho y eran muy populares en la época, sobre todo entre las lectoras. El objetivo principal y el objetivo común de todo este racimo de publicaciones, que parecen muy disímiles pero que en realidad están hablando del mismo tema, consistía en introducir al público femenino a una serie de conceptos que podían ser un tanto arcanos, ¿no? Como el de valor, riqueza, ahorro, dinero, capital, trabajo productivo o trabajo improductivo, ¿no? Y el objetivo era introducir estos conceptos estos conceptos abstractos de una forma pragmática, ¿no? Y suponemos que, pues, ojalá entretenida, aunque no necesariamente siempre es el caso, ¿no? La autodenominada ciencia de la economía doméstica se convirtió también en un lugar en el cual comenzaba a articularse un nuevo sujeto moderno. Yo voy a denominar o voy a llamar este sujeto moderno como el ama de casa productiva, ¿no? Las escritoras de fin de siglo la llamaban de manera bastante más poética, ¿no? Lo denominaban muchas veces el ángel del hogar, y esta denominación del ángel del hogar seguro que todos la han escuchado, ¿no? Y ha sido muy trabajada y hay trabajos interesantísimos sobre la figura del ángel del hogar, no solo en Centroamérica, sino en España también y en toda América Latina, ¿no? A mi juicio hay todo un terreno por explorar en torno a la figura del ángel del hogar, que tiene que ver con la transformación de este ángel, ¿no? En un agente modernizante del hogar y en un agente productivo de puertas adentro, ¿no? De las puertas adentro de la casa. En este sentido, más que yo, cuando miro al ángel del hogar o cuando analizo al ángel del hogar, más que verlo como una criatura angelical y como con alitas, ¿no? Y muy etérea y muy mística, más bien lo veo con un delantal, ¿no? Así como con un cronómetro en una mano y como con el plumero en la otra, que es en realidad cómo aparecen estas mujeres en los manuales de economía doméstica de fines de siglo. Estas mujeres, estas amas de casa productivas, debían dedicarse en cuerpo y alma a lo que los contemporáneos denominaban el gobierno del hogar, gracias al despliegue de toda una serie de virtudes económicas que ya estaban diferenciadas en función del género. La más importante de esas virtudes, femeninas en este caso, consistía en la capacidad de la mujer de controlar su propio deseo y, como consecuencia de ello, ser capaz de mantener los gastos domésticos bajo un control estricto, ¿no? Piensen que en este momento están entrando bienes de importación y de consumo suntuario en la región centroamericana, entonces la mujer tiene que controlar su deseo porque no puede andar comprando, gastando y despilfarrando el dinero que el marido le trae a casa. El resto de las virtudes del ama de casa económica consistían en su habilidad para manejar el tiempo de una manera productiva, en su aptitud para gestionar de forma eficiente los bienes perecederos y los bienes no perecederos de la casa, en su capacidad para controlar las actividades y para disciplinar los cuerpos de sus hijas y muy especialmente los cuerpos de sus criados y de sus criadas, y por último, en su talento para transformar un entorno de austeridad material en una fuente de placer estético, ¿no? El ama de casa productiva, esta figura, ¿no? Esta figura imaginaria, este arquetipo de mujer que estoy denominando el ama de casa productiva, fue concebida por los contemporáneos como la pareja por excelencia de lo que Paul Dosal ha denominado el empresario modernizante centroamericano, ¿no? Era la esposa perfecta de este productor emergente. Este empresario modernizante centroamericano, a la vez podemos interpretarlo, podemos leerlo como una versión local de lo que otros teóricos, ¿no? Como Karl Polanyi, como Albert Hirschman o como el propio Michel Foucault han llamado el homo economicus, ¿no? O el hombre económico, que es uno de los sujetos concretos que se generan en los contextos de la modernidad, ¿no? Este hombre económico se convierte en una presencia fantasmagórica en los manuales de economía doméstica. Apenas aparecen los hombres en estos manuales, ¿no? Y cuando aparecen lo hacen de manera un poco abrupta, ¿no? E irrumpen en su casa, en palabras de Adelaida Chévez, que era otra escritora de la época, irrumpen en la casa a horas señaladas y casi siempre con urgencia, ¿verdad? Entonces las mujeres tienen que tenerlo todo listo, ¿verdad? Porque así el tiempo tiene que estar racionalizado y ser productivo.
En lo que respecta a los manuales de economía doméstica, la función principal de este varón, de este hombre económico, consiste en amasar dinero fuera del hogar, en el mercado, ¿verdad? Y esto es de una manera muy genérica, nunca se analizan estas figuras masculinas ni nunca interesa demasiado de dónde amasan su capital, ¿no? Pero no obstante, para que una familia pueda considerarse como una unidad auténticamente productiva, hay toda una serie de actividades económicas que tenían que ser realizadas dentro del propio hogar, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí. En estos prontuarios de prosperidad económica, que son estos manuales, la riqueza se representa como un ente precario y volátil que necesita ser defendido activa y constantemente por parte de amas de casa informadas y virtuosas, cuya función principal consistía en transformar el ingreso de su esposo en capital doméstico, ¿no? Y este capital doméstico tenía que estar listo para ser puesto al servicio de la reproducción de la familia en forma de consumo productivo, en forma de preservación y acumulación de propiedad y en forma de capital reinvertido, ¿no? Entonces hay toda una teorización sobre cómo el trabajo de las mujeres en la casa produce valor, lo cual es bien interesante a mi juicio, ¿no? Encontrarlo en estos manuales de economía doméstica liberales. Sin este trabajo doméstico minucioso e incesante realizado por las amas de casa productivas, no era posible que se produjera crecimiento económico, puesto que en palabras, y voy a citar a otra de las autoras de la época, en palabras de Pilar Larrabe, y la cito a ella: la riqueza en manos de una mujer sin orden, sin conocimientos prácticos y sin economía, dura lo que dura el sol en recorrer un día en el espacio. ¿Ya? Bien, ahí cerró la cita. La naturaleza productiva del hogar, entonces, queda bastante evidenciada, a mi juicio, por la economía doméstica y se convirtió, en este contexto, en un asunto de la mayor importancia para las élites liberales, ¿no? Que estaban ansiosos de situar a Centroamérica, como ustedes saben bien, en el mapa de las naciones civilizadas, ¿no? En este mapa del progreso material y de las naciones modernas. Los diferentes gobiernos liberales de las 5 repúblicas dedicaron considerables esfuerzos al fomento y la extensión de los sistemas públicos de educación para niñas, poniendo un énfasis especial en la transmisión de conocimientos prácticos, ¿no? Y para que vean lo serio que era esta cuestión de la economía doméstica en la época, les voy a dar unos ejemplos. Uno de los elementos fundamentales fue esta materia de la economía doméstica, ¿no? Se introduce como materia, se introduce como asignatura, ¿no? En los colegios femeninos en Centroamérica a partir de 1870. Y les doy ejemplos. En Nicaragua, las leyes de 1877 instauran la economía doméstica como una materia obligatoria que todas las niñas tienen que cursar. En ese mismo año, ¿no? En 1877, Adelaida Chévez, que es una de estas mujeres escritoras, se quejaba amargamente de que no existían suficientes manuales de economía doméstica que estuviesen adaptados a las particularidades centroamericanas, ¿no? Y hace un llamamiento a las mujeres del Istmo precisamente a producir conocimiento en este campo. En 1889, la Escuela Normal para Señoritas de El Salvador incrementó el número de horas semanales dedicadas al estudio de tan importante ciencia. Y las niñas estudiaban economía doméstica de 3 a 4 horas diarias. O sea, prácticamente la mayor parte del día se dedicaba, ¿no?, al estudio y a la práctica de esta disciplina. Entonces, o sea, no era como una cosa baladín, era algo que ocupaba gran parte del tiempo de estas niñas y de estas jovencitas. En 1890, ¿no?, un año después, Ricardo Jiménez, que por entonces era el ministro de Educación de Costa Rica, anunció solemnemente ante el Congreso que el gobierno tenía previsto inaugurar la Escuela Nacional de Economía Doméstica en San José. De acuerdo con el discurso del ministro, este sería un logro de la mayor importancia, puesto que el desempeño correcto de las labores del hogar era uno de los pilares del crecimiento económico de la nación, ¿no? Y ahora voy a citar aquí a don Ricardo, que les dijo a los diputados de aquel momento: si la mujer no sabe ser hacendosa, la felicidad doméstica no puede existir. Y si el dinero que un hombre entrega a su mujer, fruto de su cotidiano trabajo, no aumenta en manos de ella su valor mediante el atinado empleo y el ahorro, la miseria se apoderará a la postre de aquel hogar. Una casa sin gobierno es un buque en naufragio. Y aquí termino la cita. Vemos que
No solo dice, Ricardo Jiménez no solamente dijo estas palabras ante el Congreso, ¿verdad?, sino que además el propio gobierno costarricense dedicó toda una partida, ¿no?, del presupuesto de ese año para traerse desde Bélgica, ¿no?, un grupo de profesoras que en Bélgica eran especialistas en economía doméstica, en lo que entonces se llamaban las écoles ménagères. O sea, se estaba dedicando un porcentaje interesante del presupuesto público a fomentar esta disciplina, ¿no?, y a generar este nuevo sujeto femenino moderno y modernizante, ¿no?, que sería este ama de casa productiva. Con todo esto que les he estado contando hasta ahora, lo que me interesa enfatizar un poco para ir como aglutinando ideas o como para ir armando las ideas de manera un poco más coherente, lo que quiero enfatizar son los siguientes tres puntos, ¿no? El primero sería que desde la década de 1870 el trabajo doméstico dejó de ser concebido como una labor secundaria o como una labor natural, ¿verdad?, que cualquier mujer pudiese llevar a cabo de forma idiosincrática o simplemente siguiendo sus propios instintos y sus propias ideas al respecto, ¿no? Por el contrario, pasó a ser considerado un asunto muy serio que debía conllevar una formación profesionalizada e impartida en instituciones especialmente capacitadas para ello. En segundo lugar, lo que quiero señalar es que los proyectos de modernización impulsados por los estados centroamericanos concibieron el hogar como otra de las esferas que debía quedar absorbida y que debía quedar reestructurada bajo las mismas lógicas de la productividad y la acumulación de capital, ¿no?, que eran las mismas lógicas que supuestamente iban a impulsar a la región en su marcha hacia la civilización y hacia el progreso material, ¿no?, en el pensamiento de estas élites liberales. Bajo estos parámetros, el ama de casa productiva era un agente económico tan importante como el empresario modernizante, ¿ya? Y por tanto, el incremento de las ocupaciones domésticas de las amas de casa a fines de siglo, a mi juicio, no lo debemos de interpretar como un símbolo de la persistencia de modelos anticuados o de modelos ya passé, ¿verdad?, o regresivos de domesticidad, sino más bien al contrario, como el signo del advenimiento de la modernidad capitalista al seno del hogar, ¿no? Y esa es un poco la interpretación que yo estoy tratando de dar y esa sí que está un poco en discusión con las lecturas que se han hecho del ángel del hogar hasta este momento. El tercer punto que me gustaría enfatizar es que estos discursos hegemónicos, ¿no?, construyeron tanto las subjetividades como los cuerpos del ama de casa productiva y construyeron estos cuerpos, estas subjetividades de este ama de casa productiva por oposición a otros cuerpos y otras subjetividades de otros dos arquetipos femeninos, y hay un ruido tremendo, ¿no? Y construyeron estos modelos de subjetividad y estos modelos de cuerpo de las amas de casa productivas por oposición a otros dos arquetipos femeninos que van a quedar muy diferenciados de ellas y que van a terminar por ser considerados sus némesis antieconómicas, ¿no? El primero de estos arquetipos no me voy a ocupar aquí, es un arquetipo femenino que aparece muchísimo en los textos de literatura sentimental, tanto en las obras de teatro como en las novelas, y es la esposa ociosa y la esposa despilfarradora, ¿no? La que destruye el capital del marido, básicamente, y arruina la familia, ¿no? Que siempre, por supuesto, es la mala de estas novelas. Pero el otro arquetipo al que se va a oponer este ama de casa productiva va a ser, y este sí que me interesa hablar de él un poquito más ahora para finalizar mi presentación, es el arquetipo de la sirvienta improductiva, con un cuerpo abyecto, ¿no? Y me voy a ocupar un poco de esta cuestión más en profundidad. A mi juicio, de esta manera, a la altura del año 1900 aproximadamente, la noción de trabajo doméstico productivo ya había sido atribuida en exclusiva a la figura del ama de casa modernizada. El plus de productividad del ama de casa modernizada provenía directamente del tipo de formación especializada en materias de economía, higiene, contabilidad y pedagogía que estas mujeres recibían en las escuelas, ¿no? Entonces eran amas de casa que eran letradas y estaban profesionalizadas a través del estudio de la economía doméstica, que era una disciplina un poco miscelánea, ¿no?, que mezclaba cuestiones de todos estos campos. Las mujeres, con independencia de su estatus social, debían saber cómo realizar correcta y eficientemente lo que se conocía como los trabajos propios de su sexo, ¿no?, que ya saben ustedes cuáles son, con objeto de exigir el mejor modo de que se los hagan, enseñárselos a sus hijas si las tiene, o en especial, enseñárselo a sus hijas si las tiene, o enseñárselos a sus mismas sirvientas, ¿vale? O sea, son las mujeres, son las amas de casa las que saben, las que conocen, las que tienen este plus, ¿verdad?, de conocimiento y de productividad.
En este sentido, vamos a ver que la educación y la supervisión adecuada de los criados, y en especial la supervisión y la vigilancia de las sirvientas, se convertiría en una de las responsabilidades principales de la esposa a cargo del hogar, porque, como mencionan dos historiadoras feministas, que son Barbara Ehrenreich y Deirdre English, y las cito a ellas ahora, el trabajo doméstico en esta época se estaba convirtiendo en un asunto demasiado científico y demasiado complejo como para poder ser realizado por mujeres sin una educación adecuada, ¿no? Como contraparte, la noción de trabajo doméstico improductivo, ¿no? Creo que ya hemos visto toda esta parte de la noción de trabajo doméstico productivo y a qué tipo de sujeto se le atribuye. Bueno, pues la expansión de la noción antagónica, ¿no?, de trabajo doméstico improductivo va a coincidir a fines del siglo XIX con la emergencia de un amplio debate público en torno al problema del servicio, ¿no? Este problema del servicio doméstico no es el único momento en el que emerge como problema, ¿no? Y tiene que ver con esos comentarios de qué mal está el servicio, ¿verdad?, que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues en este momento esa idea de qué mal está el servicio es un tema fundamental y se publican un montón de artículos en prensa, se producen un montón de textos al respecto, y eso es lo que me interesa a mí. Este debate del problema del servicio generó una profusión de materiales culturales de todo tipo, ¿no? Artículos periodísticos, fotografías, cuadros de costumbres, ¿no?, y muchos de ellos que estaban escritos por intelectuales de primera fila en la época, como José Milla, que era el escritor costumbrista más famoso del Istmo en aquel momento, o como Antonio Batres Jauregui. Las políticas de reforma agraria y la disolución de buena parte de las comunidades indígenas a partir de esta época de 1870, habían liberado un gran número de sujetos que estaban pasando a engrosar las filas del mercado de trabajo asalariado. Muchos de estos trabajadores habían sido reubicados en las grandes fincas de café, pero otros, y especialmente muchas trabajadoras indígenas, se habían integrado o se estaban integrando en las décadas finales del siglo XIX en los circuitos que ya estaban racializados previamente del servicio doméstico en hogares urbanos, ¿no? Con la emergencia de la disciplina de la economía doméstica y con la atribución de la idea de trabajo productivo al ama de casa, empiezan a llover enseguida los ataques lanzados por las élites letradas en contra de las habilidades laborales, la moral e incluso los cuerpos de las trabajadoras domésticas por cuenta ajena. En un cuadro de costumbres, que les voy a leer unos trocitos porque merece la pena, ¿verdad?, que se titula, justamente se titula Las criadas, ¿no?, y que escribe José Milla en la década de los 1880, José Milla ofrecía aquí su interpretación de las nuevas condiciones estructurales bajo las cuales se estaba ejerciendo a finales de siglo el trabajo doméstico remunerado. Después de expresar su nostalgia por los viejos buenos tiempos del hogar de su padre, ¿no?, que era este hogar cuasi colonial, en el que las criadas eran criadas de casa, ¿no?, es decir, estaban sometidas a esclavitud y se habían reproducido dentro de la casa, ¿no?, y él las recuerda como mujeres decentes, cariñosas y que formaban prácticamente parte de la familia, ¿no? Después de articular su nostalgia en torno a este mundo que ya no existe, pasa a expresar su frustración por la situación doméstica que se encuentra al regresar de uno de sus múltiples viajes al extranjero, ¿no? Y él expresa su frustración de este modo, y cito a José Milla. Cuando regresé de un largo viaje a Europa, encontré las cosas completamente cambiadas. Habíamos entrado de lleno en el nuevo régimen. En otro tiempo, estaba establecido entre la servidumbre el sistema de la inmovilidad. Hoy van rodando los cargos entre todas las ciudadanas, como debe suceder en un buen sistema republicano. Cada 2 meses, cada 15 días y aún algunas veces más frecuentemente, hay domésticas nuevas. Evidentemente, este escritor consideraba que las recientes convulsiones políticas habían pasado factura a este idílico orden doméstico de regambre colonial, ¿no?, que él con tanta nostalgia recordaba. Entonces, justo a continuación de manifestar su estupor por estos cambios que se han producido en las casas, Milla se enzarza en una crítica feroz de las nuevas ocupantes, ¿no?, de su hogar, de las nuevas trabajadoras domésticas. Y empieza a describirlas, ¿no?, y nos da unas descripciones bastante gráficas de ellas. Dice: mi actual cocinera se llama Simona. La Simona dice que ha sido cocinera solo de casas grandes. Y sin embargo, el caldo que nos pone en la mesa pudiera servir para bautizar con él. El arroz bien podría, en caso necesario, suplir la falta de perdigones. Me dirás que, ¿por qué no despedimos a esta alhaja? Porque cambiarla sería tal vez solo variar de nombre y tener, en lugar de una viuda apócrifa, una casada problemática. La de adentro se llama Pio Quinta.
Los oficios de la doméstica que ocupa ese empleo se reducen a barrer y limpiar las habitaciones y a hacer los mandados. La pioquinta barre en mi casa cuanto encuentra, aunque no sea basura, y limpia hasta lo que no está sucio. Tiene la manía de emplear horas de horas en los recados, viniendo así a suceder que la de adentro es la criada más de afuera de las que tenemos, ¿no? Y ahí termino la cita. Pero bueno, él sigue describiendo a las trabajadoras domésticas que hay en su casa, ¿no? Y sigue con su diatriba. Y pasa a criticar a la modista, pasa a criticar a la nodriza, y al final termina criticando a su mejor amigo, ¿no? Que es el que le había sugerido que escribiese un artículo de costumbres sobre las criadas, y ya, notoriamente molesto, concluye su texto con las siguientes palabras: no sé qué puede decirse de ellas que merezca la pena ser leído, ¿no? Lo que quiero resaltar con todo esto, lo que quiero que quede así más claro de mi intervención, es que esta súbita liberación de una gran cantidad de mano de obra indígena en los mercados laborales urbanos, en combinación con los crecientes niveles de profesionalización y de regulación que demandaban las tareas domésticas en esta idea del hogar modernizado, ¿no? fueron una de las causas definitivamente que provocó este intenso proceso de devaluación simbólica, pero también de devaluación material del trabajo doméstico remunerado realizado por las criadas, ¿no? Entonces se convierte como en la contracara, ya no se convierte en un trabajo productivo sino improductivo, aunque a pesar de que es remunerado. Ahora el ama de casa modernizada es la que debía saber cómo llevar una casa mucho mejor que sus criadas, al igual que debía tener un mejor conocimiento de cómo realizar de manera eficiente cualquier tarea doméstica de índole productiva. A mi juicio, entonces, lo que se puede observar aquí es la abrupta sustitución de las viejas jerarquías domésticas de raigambre colonial, cuyas lógicas de desigualdad se articulaban en torno al linaje y en torno al estatus, por una nueva estructura piramidal en la que los mismos están abajo y los mismos están arriba, ¿verdad? Pero ya está articulada en torno a lógicas diferentes, y estas lógicas diferentes son las lógicas del trabajo productivo y las lógicas del trabajo improductivo. Entonces, de forma similar a lo que había ocurrido en las fincas cafeteras, los imaginarios de modernidad en Centroamérica funcionaron como una bisagra, ¿no? Que por un lado reproducía las estructuras de dominación, de desigualdad y de exclusión que ya venían de la colonia, pero por otro lado las transformaba, ¿no? Transformaba radicalmente las lógicas a partir de las cuales se legitimaban estas prácticas de dominación, de desigualdad y de exclusión social. Para hablar un poquito, para seguir hablando de la cuestión de las criadas en esta época, les diré que curiosamente los materiales escritos tienden a evitar o a no mencionar demasiado la cuestión de la etnicidad de las criadas, ¿no? Pero sin embargo el registro fotográfico del mismo periodo nos confirma lo que ya nosotros sospechábamos, ¿no? Que esta forma devaluada de trabajo doméstico remunerado era realizada en su mayor parte por mujeres indígenas y en ocasiones también por mujeres afrodescendientes. También sabemos que de forma similar a lo que estaba ocurriendo en las fincas, estas nuevas condiciones de trabajo, que eran teóricamente móviles y asalariadas, se fusionaban muy a menudo con formas neocoloniales de servidumbre, tales como la figura de los hijos de casa, que no sé si también, me imagino que también existía en México, ¿verdad? Y que quizá la conozcan, pero era una forma peculiar de semi-esclavitud doméstica, ¿no? Que en los países centroamericanos, en algunos contextos, sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. De esta manera, los cuerpos de estas criadas racializadas se pusieron al servicio de dos procesos simultáneos, ¿no? Y les voy a enseñar algunos ejemplos ahora. Por un lado, un proceso de exotización y por otro lado, un proceso de denigración. Uno de los objetivos favoritos de las élites letradas serían, a la hora de liberar sus ansiedades en torno al contacto interracial, en torno a las enfermedades y a las cuestiones del contagio, iban a ser las nodrizas y también las lavanderas. Las expertas centroamericanas en economía doméstica de fines del siglo XIX afirmaban que el contacto o que la cercanía física con las lavanderas era inherentemente peligroso, y aquí cito, porque las personas entregadas a esa profesión no toman ninguna precaución, contrayendo enfermedades fatales y contagiosas, y por lo tanto no inspiran ninguna confianza. Estas autoras, ¿no?, también estaban convencidas de que emplear los servicios de nodrizas o de niñeras ponía en peligro a los bebés, puesto que según ellas los entregaba, y vuelvo a citar, en manos mercenarias, quizá inmorales, tal vez criminales, que lejos de cuidarlos, los abandonan. Y aquí termino la cita. Al mismo tiempo que estas mujeres estaban escribiendo ese tipo de textos, ¿no?,
sobre las empleadas domésticas. Al mismo tiempo, fotógrafos locales como el guatemalteco Alberto Valdeavellano, que tienen una de sus fotografías convertida en postal, ¿verdad?, que se llama Morning Meal. O, por ejemplo, expediciones científicas europeas como la que mandó el Museo de Etnografía de Hamburgo a Centroamérica en torno a 1900, y tienen una de las fotografías que toman en ese momento, que es una fotografía de lejos, ¿no?, de este grupo de lavanderas. Estos fotógrafos dedicaron considerables esfuerzos a plasmar de forma visual el universo de las criadas indígenas. Las imágenes que produjeron circularon tanto en los mercados locales como en los mercados internacionales, que estaban ávidos de consumir representaciones visuales de sujetos, entre comillas, primitivos, ¿verdad?, en esta poco amenazadora forma de carte de visite, ¿no?, que eran como pequeñas tarjetas de visita que se dejaban las personas de la alta sociedad cuando iban de una casa a la otra, ¿no?, y muchas de ellas reproducían este tipo de fotografías. En forma de tarjetas postales, como la que tienen aquí de Alberto Valdeavellano, o en formas de exhibiciones fotográficas. A principios del siglo XX, entonces, el imaginario sobre el abominable cuerpo de la criada improductiva, de la criada primitiva y de la criada abyecta estaba ya vivo, ¿no?, y coleando. Y me dirán, bueno, ¿y esto qué, verdad? Y lo que yo les diría es que, a mi juicio, el problema que se nos presenta a raíz de todo esto es que estas lógicas, a partir de las cuales se justificó y se legitimó la degradación, el vilipendio y la explotación de las trabajadoras domésticas asalariadas o remuneradas, está todavía muy vivo, ¿verdad? Está todavía absolutamente vivo y absolutamente vigente en los contextos centroamericanos, y no solamente centroamericanos, ¿verdad? Esto lo podríamos ampliar a México, ¿verdad?, y lo podríamos ampliar a otros espacios de América Latina, pero aquí estamos hablando de Centroamérica en este contexto. Para darles algunos ejemplos, como contaba esta mujer, ¿verdad?, que se llama Ana Gladys Cibrián, y que es una empleada doméstica salvadoreña a la que entrevistó Marcela Zamora, que es una documentalista salvadoreña también, que trabaja para el diario de El Faro, ¿no?, y tiene un documental que se lo recomiendo. Creo que se puede ver, me parece que está en Vimeo, ¿no? Entonces, si le quieren echar un vistazo, es un documental, un mediometraje bastante cortito, de una media hora, 40 minutos, sobre la cuestión del servicio doméstico en El Salvador, ¿no? Entonces, Ana Gladys Cibrián le dice en esta entrevista a Marcela Zamora que cuando se acerca la hora del almuerzo, dice: yo de mi casa me llevo mi plato, me llevo mi vaso, porque hay partes en que a una le tienen asco. Yo fui a una casa en la que la comida mejor la botaban a los perros. Un día, Ana Gladys Cibrián reunió el coraje suficiente para preguntarle a su patrona si podía llevarse algunas obras a su casa, y recibió la siguiente contestación: la del perro es del perro, me dijo, y es mejor que tu comida, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de experiencias, no es la única, simplemente la he utilizado como ejemplo, pero cualquier persona que ha hecho trabajo de campo, ¿verdad?, con trabajadoras domésticas en el contexto centroamericano, seguramente ha tenido testimonios similares, ¿no?, al de esta trabajadora. Desde Guatemala, la investigadora cachiquel Aura Cumes, cuya tesis doctoral es fascinante, nos recuerda que la cultura de servidumbre está aún hoy tan enquistada en la región que cualquier mujer indígena que vaya paseando por las calles de Ciudad de Guatemala corre el riesgo de ser inmediatamente considerada una sirvienta o una muchacha. Otras académicas como Marta Casaus, que bueno, no puede estar hoy con nosotros, o Diane Nelson, han analizado cómo las mujeres indígenas que adquieren una presencia relevante en la esfera pública, y podemos pensar en muchos casos, ¿no?, pero los casos de Rigoberta Menchú especialmente, o Rosalina Tuyuk, ¿no?, solamente por ponerles dos ejemplos, suelen convertirse en la diana de insultos tales como india igualada, ¿no?, o cholera, que provienen directamente del modelo opresivo y desigual de domesticidad que estoy describiendo, o que he tratado de describirles en esta charla, ¿no? Estas mismas mujeres indígenas tienden a ser también el objetivo de chistes repetidos hasta la saciedad, cuya gracia, o cuya supuesta gracia, podríamos decir, ¿no?, radica en la asunción socialmente compartida de que el lugar que les corresponde es limpiando una casa ajena, ¿no? Y podría seguirles dando ejemplos. No sé si han leído a este autor salvadoreño, que es Horacio Castellanos Moya, ¿no? Una de sus novelas más importantes, que se titula El Asco, ¿no? Pues en El Asco tiene como 2 o 3 páginas que merecería la pena leerlas, dedicadas a la sirvienta de su hermano, ¿no? Y es increíble, o sea, es pura abyección, ¿verdad? Cómo se describe la subjetividad de esa mujer y cómo se describe su cuerpo, ¿no? Entonces es bien impresionante. Si quieren a lo mejor después les puedo leer un pedacito.
Entonces, por eso les digo que está completamente a la orden del día, o sea, no es algo que se gesta en el siglo XIX y que de repente desaparece, no, está ahí. Este proceso de basurización simbólica, ¿no?, que es este concepto de la peruana Rocío Silva Santiesteban, se encuentra reforzado también por instituciones y regulaciones como los códigos de trabajo vigentes en varios países de la región, ¿verdad? Y antes estábamos comentando justamente con Morna, esta cuestión de los códigos ni siquiera se los voy a mencionar porque la profesora Mary Goldsmith sé que habló de este asunto en particular, entonces ya lo conocen, pero ahora estábamos comentando con Morna que hay unas grandes resistencias, ¿verdad? Por ejemplo, a firmar el convenio 189 o convenios de trabajo que reconozcan ciertos derechos que son básicos, al menos sobre el papel, ¿verdad? Para otros trabajadores, y que no existen y que tradicionalmente no han existido para las empleadas domésticas, como jornadas laborales que tengan un límite de horas, ¿no? O que tengan un día libre a la semana, vacaciones pagadas, o sea, estas cosas son como medio impensables, ¿no?, para este sector profesional, y creo que tiene que ver precisamente por este imaginario de trabajo improductivo asociado al tipo de labor que ellas realizan. Entonces, bueno, podría continuar ofreciéndoles otros ejemplos que ilustran la pervivencia de estos imaginarios de desigualdad en los ámbitos domésticos, pero más bien voy a cerrar, para ya no aburrirles más, porque ya sé que ha sido mi versión larga, era muy larga, con unas breves apreciaciones que son más bien de índole teórica, ¿no?, y que ojalá un poco nos permitan luego conversar también en el tiempo que tenemos para ello. Si yo estoy en lo cierto, el hogar modernizado concebido en torno a 1870 fue una estructura socioeconómica central que apuntaló regímenes de explotación, de servidumbre y exclusión a lo largo de este periodo de profundas transformaciones materiales e institucionales. Este modelo de domesticidad se organizó alrededor de la oposición de dos conceptos que estaban cargados en términos de género y en términos de raza o etnicidad, ¿verdad? Trabajo productivo versus trabajo improductivo. Y funcionó en paralelo a otras estructuras de opresión como la finca del café o como la plantación bananera. Podemos afirmar también que este modelo de domesticidad ha demostrado por más de un siglo ser una institución extremadamente resistente al cambio, un contexto en el que la desigualdad y el abuso parecen no tener límites. Entonces, un poco mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿por qué nos ha costado integrar tanto el estudio del hogar modernizado o de estos imaginarios sobre el hogar modernizados en nuestros relatos o en nuestras narrativas sobre la modernidad y sus regímenes de desigualdad y de exclusión social en la región centroamericana? ¿No? Esa es un poco la pregunta ahí que les lanzo. Les doy un poco mi interpretación acerca de por qué ha pasado esto, que no tienen por qué compartirla, ¿no? Parte de la respuesta quizá sospecho que pueda estar relacionada con el hecho de que hasta cierto punto no hemos sido capaces de percibir el trabajo doméstico como un problema teórico que merezca ser la pena analizado, ¿no?, que merezca la pena ser analizado. Marx, ¿no?, que como saben ustedes, y si no lo saben es un dato interesante, que pasó buena parte de su vida adulta vinculado emocionalmente y también sexualmente a la que era la empleada de su familia, ¿no?, la empleada doméstica de su familia. Bueno, sí, no saben, súper interesante. Bueno, pues sí, pues pasó buena parte de su vida, ¿verdad?, con este vínculo emocional con su sirvienta, ¿no? Pero, sin embargo, jamás consideró que el trabajo doméstico fuese un aspecto que pudiera ser relevante para su crítica de la economía política, y lo dice muy claramente en El Capital, ¿verdad?, cuando habla de trabajo productivo y de trabajo improductivo. O sea, lo denomina como que tiene un significado microscópico, ¿vale?, en términos de la crítica de la economía política. Bueno, ahí tenemos un punto ciego, ¿verdad?, de la crítica marxista temprana. Más tarde, la primera ola de los movimientos feministas, con su énfasis en el acceso de la mujer, en este sentido de mujer con la M mayúscula, ¿verdad?, a los derechos políticos y al mercado de trabajo asalariado, casi nunca abordó el problema de que en gran medida la emancipación de las mujeres occidentales se estaba edificando sobre las espaldas de mujeres racialmente marcadas y pertenecientes a grupos subalternos, que tuvieron que hacerse cargo, o que fueron las que se hicieron cargo, de buena parte del trabajo productivo y reproductivo que quedó por hacer en los hogares de las feministas. A fines de los años 70 y de los años 80, ya, las feministas marxistas sí que emprendieron una labor como súper interesante, ¿verdad?, de crítica al espacio que ocupaba el trabajo doméstico en la teoría económica y en la teoría social. No obstante, en escasas ocasiones, a mi juicio, quizá no lo he encontrado, ¿verdad?, pero a mi juicio, en estos debates de los años 70 y de los años 80 de las feministas marxistas, se introducen en muy pocas ocasiones cuestiones relacionadas con el trabajo doméstico remunerado o con la racialización del trabajo doméstico remunerado
en contextos coloniales y en contextos postcoloniales, ¿no? Fue una reflexión que de repente ahí no estaba. Más recientemente, pensadores postcoloniales como Aníbal Quijano, pero podríamos citar a otros, han situado en el centro de atención de sus trabajos el problema de la construcción de la categoría de raza, ¿no?, en relación a los procesos de acumulación de capital en América Latina. Para Quijano y para otros autores que pertenecen a esta, como Coronil, por ejemplo, que pertenecen a esta escuela de pensadores postcoloniales, el trabajo forzado realizado por las poblaciones indígenas y por las poblaciones negras o afrodescendientes de Latinoamérica habría sido esencial en el proceso de acumulación originaria sobre el cual se sustentó la emergencia del sistema mundo moderno colonial. Pero sin embargo, ¿verdad?, estas aproximaciones súper interesantes de estos teóricos postcoloniales señalan algunas feministas postcoloniales y decoloniales, y me gustaría citarles a María Lugones, a quienes les recomiendo leer si no lo han hecho, y a Aura Cumes, de nuevo la voy a citar, creo que por tercera vez. Incluso estos abordajes muy loables sobre estos abordajes materialistas, ¿no?, de los fenómenos históricos de apropiación de la plusvalía en función de la articulación de la diferencia racial, se quedan cortos a la hora de explorar ciertas especificidades, y en particular esas especificidades relacionadas con las lógicas de la articulación de la diferencia de género en esta construcción del sistema moderno colonial, ¿verdad? Entonces, otra vez no estamos viendo, por ejemplo, este trabajo doméstico totalmente desvalorizado que las mujeres indígenas han realizado tradicionalmente en contextos como el centroamericano. Y ya para finalizar por completo esta presentación, lo que me gustaría señalar es, como les he mencionado al principio, yo provengo del campo de la historia, provengo del campo de los estudios culturales y de la crítica cultural, pero creo precisamente que nos beneficiaríamos mucho, ¿no?, el campo de los estudios culturales se beneficiaría mucho de algunos de los debates que ya se han dado, ¿no?, de los enfoques que se han dado, la dimensión política, de la experiencia cotidiana y de las agendas de emancipación que proceden de la crítica feminista al interior de las ciencias sociales. Creo que nos beneficiaríamos mucho de esos debates. Por otro lado, creo que las ciencias sociales a veces se beneficiarían también de algunos de los debates que sí se están dando en el campo de la crítica cultural y de los estudios culturales, ¿verdad?, especialmente para poder reflexionar acerca de el papel central, a mi juicio, ¿verdad?, que podríamos discutir después, pero ¿cuál ha sido el papel de la producción cultural en la institucionalización de imaginarios sociales acerca del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, creo que mirando a los materiales culturales, al tipo de textos, al tipo de fotografías, al tipo de representaciones visuales, etcétera, de los cuales les he estado hablando a lo largo de la última hora, seguramente, ver cómo circularon, ¿verdad?, y cómo siguen circulando estos discursos, porque son cosas que siguen circulando, ¿no?, en el contexto cultural, y cómo se naturalizaron, ¿verdad?, y se siguen naturalizando narrativas de desigualdad en torno al trabajo doméstico, nos podría ayudar a varias cosas, ¿no? Por un lado, a entender esta extraordinaria persistencia de ciertas configuraciones en las relaciones de dominación adentro de las casas, ¿no?, tanto en los contextos centroamericanos como podríamos extrapolarlo seguramente al caso mexicano también. Nos podrían ayudar también otra cuestión, creo que nos podrían ayudar a entender las formas en las que se construyeron ciertos sujetos y ciertas subjetividades subalternas en la región, y ciertos cuerpos también, ¿no?, las formas en las que se representan estos cuerpos y se entienden estos cuerpos. Nos podría ayudar también a comprender mejor la agencia y la complicidad de ciertas mujeres, ¿verdad?, en la reproducción de dinámicas de dominación, explotación, subalternización y racialización de otras mujeres. Y esto es un ejemplo muy claro en los manuales de economía doméstica de los cuales les he hablado al inicio de la charla. Y por último, y con esto concluyo, creo que cruzar estos debates, ¿verdad?, que se dan en el campo de las ciencias sociales y que se dan también en el campo de los estudios culturales, nos podría ayudar a historizar de manera más precisa, más detallada y más concreta no solamente las pervivencias de las dinámicas de dominación del sistema moderno colonial, sino también las transformaciones, y creo que eso es bien importante, ¿no?, también las transformaciones que se han ido produciendo en las diferentes etapas de este régimen de dominación moderno colonial, y creo que eso sí que es una falta, ¿verdad?, que todavía estamos pendientes de subsanar. Y con esto termino, y espero que les haya interesado, y le voy a pasar aquí el micrófono a Marisa. Pues agradecemos muchísimo a Patricia esta presentación y este esfuerzo también por articular y por vincular su trabajo a los debates que hemos estado teniendo en este seminario. Y quiero un poco en la línea de
del comentario que hice al principio de estos apuntes que, como les decía, voy a ir introduciendo de manera de flashes dentro de esta presentación. Quiero traerles de nuevo otro poema de Rosa Chávez Juárez, que es Maya Quiché Chiquel, que dice: hace un mes vine a la capital, mi tata nos abandonó y en la casa el hambre dolía. Ya trabajo en una casa, la señora dice que de doméstica, aunque no entiendo muy bien qué es eso. Me dieron un disfraz de tela. Ese día lloré mucho, me daba vergüenza ponerlo y enseñar las piernas. La señora dice que en mi pueblo todos somos chucos, por eso me baño todos los días, mi pelo largo lo cortaron, dice que por los piojos. No puede hablar bien mi Castilla, y la gente se ríe de mí, y la gente se ríe de mí. Mi corazón se pone triste. Ayer fui a ver a mi prima, voy contenta porque puse mi corte. El chofer no quería parar, y cuando iba a bajar, rápido arrancó. Apúrate, india bruta, me dijo. Yo me caí y me raspé la rodilla. Risa y risa estaba la gente, y mi corazón se puso triste. Dice mi prima que ya me voy a acostumbrar, que el domingo vamos al Parque Central, que hay salones para bailar con los grupos que llegarán a la feria de allá, de mi pueblo. Estoy en mi cuartito, contando el dinero que me pagaron, menos el jabón y 2 vasos que quebré. La señora dice que soy bien bruta. No entiendo por qué me tratan tan mal. ¿Acaso no soy gente, pues? Pues este es un poema, como les decía, de Rosa Chávez Juárez, y también quise traerlo porque me parecen análisis teórico-políticos también muy fuertes y muy vinculados a toda esta ideología racista que sigue perviviendo en la sociedad guatemalteca y en la sociedad mexicana y en muchas otras sociedades que reproducen estas formas que, como Marta Casaus ha dicho, son formas de racismo que a lo largo de la historia se han ido metamorfoseando y han ido cambiando, pero que siguen perdurando. Y también otro de los apuntes que quiero traer en esta mirada parcial de varios momentos históricos, como les decía, narrados a modo de flashes no lineales, que en ocasiones se superponen del trabajo de investigadoras, de pensadoras y de activistas centroamericanas, tiene que ver con, como les decía, la importancia de contextualizar y también de hablar de las condiciones materiales en que se produce el conocimiento y producen conocimiento también las autoras. No se trata de una totalidad de la teorización feminista producida en el borde mexicano y en Centroamérica, pero sí de una selección que no es neutra y que es situada. Como ya hemos dicho a lo largo de este seminario, la ausencia de referencias a autoras feministas de la región es notoria en las teorías que se tejen en las ciencias sociales, y también no existe teorización que profundice en la historia de la experiencia colonial y poscolonial de la teoría feminista centroamericana, por lo que también pues en este trabajo y en este seminario lo que hemos intentado hacer es una reflexión epistemológica y política sobre la producción de conocimiento, pero también de las prácticas feministas. Así es que quiero compartirles otro de los apuntes que tiene que ver con los aportes también, pero también con los contextos de los años 80, porque la historia centroamericana en esos primeros años estuvo marcada por el auge de los años 80 del siglo XX, estuvo marcada por el auge de los movimientos revolucionarios y también por una fuerte represión militar y paramilitar estatal en la que Estados Unidos jugó un papel central. En Guatemala, bajo las premisas de la doctrina de seguridad nacional, el ejército arremetió contra la población civil
Tanto las organizaciones políticas como sociales fueron consideradas como sospechosas. Entre 1982 y 1983, Guatemala atravesó por una de las etapas más aterradoras de su historia y los pueblos mayas se convirtieron en el enemigo interno, por lo que no es casualidad que muchas de las investigadoras que vivieron en estos contextos se interesaran en analizar el racismo y el clasismo como causa del genocidio en Guatemala. El gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, apoyado por las élites del poder, intensificó la estrategia militar de tierra arrasada, perpetuando masacres, ejecuciones, tortura y violación sexual. En El Salvador y en Nicaragua, la concentración de la tierra en manos de la oligarquía y los procesos democráticos manipulados por las familias poderosas produjeron numerosos levantamientos campesinos por la misma época. Así, en las naciones centroamericanas aparecieron grupos armados revolucionarios cuyas luchas se extendieron hasta por 30 años. En la búsqueda del socialismo, muchos de ellos vivieron la presión y una política de contrainsurgencia. Por eso los movimientos de mujeres en Centroamérica, y esto es algo que ha aportado Marta Casaus, dice ella que han partido de parámetros distintos a los que se han dado en otros contextos, por los que la producción científico-social aunada a ellos ha tenido puntos de enunciación alternativos a los de la teorización feminista producida, por ejemplo, en espacios como el espacio anglosajón, que eso también fue un aporte que discutimos con Patricia Castañeda cuando estuvo en nuestro seminario. Y Marta Casaus dice que los movimientos de mujeres centroamericanos han emergido vinculados a coyunturas políticas críticas a la represión y a la desaparición de familiares o a los movimientos de desplazados internos y a reivindicaciones relacionadas con la petición de los derechos más elementales, el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia. En ese sentido, en ese sentido se fue el sonido. Y el silencio también es estrategia de resistencia. En ese sentido, la producción de conocimiento feminista en Centroamérica ha tenido un desarrollo particular, propio y crítico, tanto de las epistemologías dominantes de las ciencias sociales como de las epistemologías feministas occidentales, que han sido incapaces de romper con los dualismos que ha construido la modernidad-colonialidad. Debido a esta situación, lo necesitamos para que nos escuchen por allá, voy a intentar no moverme. Debido a esta situación, varias escritoras e investigadoras como Alaide Fopa, como Mercedes Olivera y como Marta Casaus, influenciadas por las corrientes neomarxistas y a diferencia de las etnógrafas de principios de siglo que trabajaron en la región, se interesaron por estudiar la explotación de las mujeres en el sistema capitalista y el racismo que las élites dominantes ejercían hacia ellas. Estas pensadoras lo hicieron desde un punto de vista particular en el que tejieron alianzas de trabajo conjunto con las actoras sociales. Tal como explica Mercedes Olivera en una entrevista que le hice hace unos meses, me comentaba: creo que nuestro feminismo surgió de las luchas sociales en Centroamérica. El feminismo popular tiene una característica importante, que es haber unido la práctica política con los conocimientos, la producción académica, que es lo que te anda preocupando. La unión de la práctica y la teoría ha sido el eje de mi trabajo. Una cuestión muy importante para mí ha sido la participación de las mujeres en la producción de ese conocimiento. Yo digo que no es una ayuda ni una colaboración, son sus conocimientos que a nosotras nos toca a veces sistematizar y organizar, y a veces ponerles nombres muy complicados, por cierto. Para sus procesos, ellas son mucho más sencillas, mucho más vitales, y la teoría no les ayuda a veces, sino más bien son las cuestiones prácticas de sus vidas cotidianas y de sus relaciones, sobre todo de tipo económico, lo que les aflige. También todos los problemas, incluyendo los económicos, los problemas de violencia que viven, es una situación dura y difícil que hay que ir resolviendo, porque es algo muy complicado en estos tiempos de violencia. En esa misma línea, Marta Casaus, y según ella, los orígenes de los movimientos de mujeres en América Central han estado vinculados a los movimientos sociales y populares y se han caracterizado por su heterogeneidad,
pero no siempre han apuntado a transformar directamente las relaciones de género. Para Marta Casaus, ella dice que estos movimientos responden a los regímenes militares y a los golpes de Estado. Por eso, para ella, para Marta Casaus, en su trabajo, se analiza cómo en Centroamérica la ideología racista ha actuado como el principal factor de desvertebración de la estructura social y el principal mecanismo de legitimación de una dominación tradicional, clientelar y patriarcal, y cómo las élites dominantes y las oligarquías han formalizado esta ideología dentro de las instituciones, construyendo un racismo de Estado que ha afectado a las sociedades en general y a las mujeres indígenas y pobres en particular. En esa misma línea, los estudios hechos en Chiapas, que también es Centroamérica, por Mercedes Olivera a finales de los 70, constituyen una de las bases de la teoría interseccional de América Latina, con la que se problematiza la explotación de las mujeres en el sistema capitalista y las dobles y triples discriminaciones que enfrentan como mujeres indígenas y pobres. Olivera utiliza el concepto de opresión femenina para diferenciarlo de la explotación como trabajadoras, y se refiere al efecto de un proceso histórico en el que la fuerza de trabajo que producen las mujeres no se reconoce como trabajo y por tanto no se paga. Esta opresión no ha sido considerada como explotación económica del sistema y sin embargo constituye el pilar del funcionamiento de dicho sistema. Dice ella, la denuncia que Mercedes Olivera hizo sobre la opresión femenina a finales de los 70 contribuyó al entendimiento de que la mujer está relegada a la producción y al mantenimiento de la fuerza de trabajo a través de las labores domésticas que sirven para la reproducción de la vida, y sin embargo su contribución no se reconoce como productiva, aunque sí es un trabajo útil del que el empresariado se aprovecha para obtener mayor plusvalía. Estos aportes siguen siendo vigentes en varios de los países centroamericanos y en el sureste mexicano también, sobre todo al contemplar las opresiones que interseccionan en el caso de las relaciones clasistas, cuando la mujer se incorpora al trabajo productivo, ¿no?, y contrata a otra mujer para que haga las labores domésticas, es decir, se da la explotación de la mujer por la mujer. Además, Olivera aportó a la teoría feminista de la región la idea de que la categoría mujer no puede seguir siendo entendida de manera homogénea, ya que no es lo mismo la opresión femenina para unas mujeres que para otras. Y quiero citar también otra cita de Mercedes Olivera que escribió en el 79, pero que es muy vigente y que además tiene mucha relación con el trabajo que comentaba Patricia sobre todo lo que sucedía a finales del siglo XIX en las fincas, cómo también se sigue perpetuando eso, y Mercedes Olivera hace un trabajo de campo con las mujeres acasilladas en los años, a finales de los 70 del siglo XX, y ella encuentra esto, dice: el servicio que dan las mujeres acasilladas en la casa del patrón les obliga a soportar los malos tratos y discriminación que corresponden no solamente a su condición de siervas, sino también de indígenas. Los patrones son blancos, caslanes, como les dicen los indígenas, herederos de la posición de dominio de los colonizadores. El servicio que dan las mujeres las coloca frecuentemente en la posición de gran desventaja, pues en caso de haber hijos producto de esas relaciones, el padre nunca se hace responsable de ello. En varias fincas de Chiapas existe aún el derecho de pernada, que obliga, como en el medievo, a los trabajadores a entregar al patrón a sus hijas vírgenes para que él, sus hijos o administradores las desfloren. Estas prácticas con frecuencia traducen al paternalismo ideológico en una paternidad biológica real que refuerza y justifica aún más los sistemas de explotación y opresión que caracterizan al sistema. Para la misma época, Alaide Fopa, de madre guatemalteca y de padre argentino, influenciada por las corrientes neomarxistas, publicó también un artículo representativo de las críticas de la época a los análisis tradicionales de clases que no contemplan la fuerza de trabajo que producen y reproducen las mujeres, texto que también, igual que el de Mercedes Olivera, leímos en este seminario. Y en este artículo, Fopa hace uso de las teorías neomarxistas feministas italianas
lo que confirma un punto importante sobre la teorización feminista mexicana y centroamericana, que ha tenido un desarrollo único, que no ha tenido un desarrollo único, sino que ha tenido constantes intercambios, importaciones, traducciones y diálogos con las teorías feministas de otros contextos. Así, este breve texto de Fopa constituye una disertación en sintonía con las discusiones de la época y con relevancia aún para los debates actuales sobre por qué el trabajo doméstico no es considerado como un trabajo productivo. Sin embargo, problematiza el hecho de que obtener un salario para el trabajo doméstico no sería una solución para las mujeres, ya que reedificaría el rol de la mujer como la responsable de hacerlo sin considerar el hecho de compartirlo entre los diferentes miembros de la familia. Ni siquiera el hecho de cambiar la organización de capitalista a socialista transformaría la contraposición de clase de hombres y mujeres, dice Alaide Fopa. Esta interpretación crítica con influencias del neomarxismo italiano demuestra que la teoría feminista latinoamericana tuvo desde siempre intercambios con las literaturas producidas desde otros contextos que servían para introducir nuevos debates o aportar a las discusiones. Cabe destacar que Alaide Fopa y Mercedes Olivera se identifican abiertamente como feministas, y Alaide Fopa, Mercedes Olivera y Marta Casaus son teóricas influenciadas por el marxismo y por la lucha contra la represión a las mujeres indígenas y campesinas. Castellanos, Fopa y Casaus pertenecen a las oligarquías y a las familias de hacendados de Chiapas y de Guatemala. Sin embargo, su obra refleja un pensamiento crítico a su propia clase social. Estas cuatro investigadoras aportan análisis en torno a las culturas dominantes en Centroamérica, sea la cultura dominante masculina o la cultura dominante racista, y ante la situación de desigualdad y represión, ellas en su momento se organizan en las luchas centroamericanas. Cabe destacar que los hijos de Alaide Fopa participaron en el ejército guerrillero de los pobres, en el EGP, y en busca de sus hijos, Alaide desapareció a plena luz del día en 1980, mientras hacía un reportaje sobre la situación de mujeres indígenas en la ciudad de Guatemala. Más tarde, el ejército guatemalteco fue señalado como responsable de su asesinato, pero aún se espera el esclarecimiento total de su desaparición y muerte. Años atrás, en 1974, murió Rosario Castellanos. Algunas versiones señalan que Rosario se suicidó, pero ella en su poesía reflejaba que el suicidio era una tontería y que es más fácil deslizarse en patines sobre hielo o morir electrocutada al tocar una lámpara encendida, tal como sugiere en su poema Apuntes para una declaración de fe de 1948. Otras versiones dan a entender los riesgos que Rosario Castellanos tomó al criticar al Estado de Israel cuando fue embajadora de México en Tel Aviv, y hay un trabajo muy interesante de Andrea Reyes que habla sobre eso. También tenemos que considerar que, al igual que Alaide, su muerte tampoco fue esclarecida. En el año 2014, la fotografía de Marta Casaus, perito del juicio en Guatemala por genocidio contra Efraín Ríos Montt, fue exhibida como terrorista durante el proceso judicial mundialmente conocido, junto a los rostros de muchas otras personas que hicieron posible el juicio histórico. Las fotografías exponían los rostros de las participantes en el juicio de una manera análoga a las imágenes de desaparecidos durante los años del conflicto en Guatemala, por lo que pueden ser leídas como amenazas frontales de muerte. Los trabajos comprometidos y responsables de las investigadoras centroamericanas podría ser otro de los puntos que caracterizan la sofisticación del aparato teórico y de la riqueza política feminista de América Central. Estas aproximaciones a los contextos en los que se produjeron algunos trabajos importantes de la teoría feminista centroamericana nos hablan de la importancia de las conexiones, que también es una cuestión que remarcaba mucho Patricia Castañeda en la intervención que hizo con nosotras, de las conexiones entre la producción de conocimiento y los cruces con las identidades sociales y políticas de quienes investigan, ya que estos vínculos no son elementos menos importantes en la selección de los temas, los diseños metodológicos, los conceptos y las maneras de hacer investigación y trabajo de campo. Entonces voy a dejar hasta aquí este tercer o cuarto apunte.
sobre la crítica feminista en México y Centroamérica,